Bienvenidos a todos a este nuevo video. Vamos a hablar un poquito más sobre el herpes zóster. Mi nombre es Dana Alejandra Matos Herrera. Mi nombre es Aida Alessandra Comazucán. Hola, mi nombre es Pedro Antonio Jiménez Rojas. Mi nombre es Ana Lilia García Morales. Acompáñenos. Bueno, hablando un poquito más, vamos a tratar de introducirnos, vamos a hablar más sobre cuál es esta enfermedad, que no es muy conocida, vamos a hablar un poquito en la epidemiología, la fisiopatología, en cómo se desencadena paso por paso esta enfermedad y cómo llega a nuestro cuerpo, cómo se desenvuelve y mucho más. Vamos a hablar un poquito más sobre las causas, factores de riesgo, las manifestaciones que presentan, síntomas y signos, y también vamos a hablar un poquito más sobre las complicaciones ya adentrados a tratamiento médico, un diagnóstico como tal clínico y paraclínico. El objetivo de este video como tal es justificar la importancia que tiene el tratamiento fisioterapéutico alterno a la analgesia en pacientes con herpes zóster. Retomando un poquito más el objetivo anterior, vamos a hablar de por qué es importante nuestra participación o intervención como fisioterapeutas en el área de la patología del herpes zóster, ya que muchos como tal no conocemos cuál es la patología, ni cómo intervenimos, ni siquiera sabemos que existe como tal un tratamiento. Nosotros nos guiamos más en que esa enfermedad está pues indicada para médico literal. Entonces, conocer un poquito más sobre cómo podemos actuar, pues nos va a ayudar para poder atender estas complicaciones que se realizan. También podemos participar en el área de funcionalidad, porque lo que buscamos en el paciente es mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, podemos entrar en sensibilidad, fortalecimiento, la amplitud de movimiento, ya que muchas de estas capacidades se ven reducidas como va progresando la patología. Esta patología como tal no se conoce, no es muy abierta al público y por lo tanto este video nos va a ayudar a explorar un poquito más sobre eso y nos vamos a centrar más en cómo los fisios entramos, que vamos a hablar más adelante. Pero para empezar, ¿qué es el herpes zóster? El herpes zóster viene desde el virus de la varicela. Como desde niños nos puede llegar a dar, nosotros conocemos el típico virus de la varicela que nos da y algunos estamos vacunados en contra de eso, que normalmente es más contagioso en etapas de kinder, etapas donde los niños juegan entre sí mismos y no les importa más que nada la higiene. Este virus, pues como tal, es la causa de dos enfermedades, de la varicela y del herpes zóster. Este virus, también llamado varicela herpes zóster, puede reactivarse ya que está oculto desde que nos da desde niños. Este virus se oculta en la raíz dorsal del nervio, por lo tanto, al estar cerca de la médula espinal nos puede provocar diferentes sintomatologías. Está caracterizada por un dolor radicular unilateral acompañado de vesículas o una erupción vesiculosa limitada a un dermatoma en específico. Los dermatomas, pues como sabemos, están limitados por un nervio, por lo tanto, al haber o la aparición de estas vesículas va a estar en una zona específica del cuerpo y puede estar, dependiendo de las áreas, puede estar más ligado a zonas íntimas o zonas más expuestas. Las más comunes, como tal conocemos, son las de la cara, en un área más amplia como la espalda y en otra área sería cerca de un área genital, por ejemplo en la ingle. Es importante hablar de la anatomía de las estructuras involucradas en la herpes zóster. En esta enfermedad podemos hablar que la piel es una de estas estructuras. La piel está conformada por dos capas, la dermis y la epidermis. Es importante conocerlas porque ahí hay importantes datos. En la dermis, que es la capa más profunda y más grande, se encuentran las terminaciones del nervio sensitivo que abarcan literal toda esa capa, se encuentran regadas y van conectadas a los receptores de la piel o las terminaciones libres. Entonces, esas terminaciones nerviosas libres nos van a ayudar a captar todos los estímulos del exterior para llevarlos hacia el interior por medio del nervio sensitivo que está conectado a la médula espinal. Como habíamos mencionado con anterioridad, el virus de la varicela zoster se encuentra alojado o se podría decir como que desactivado en el ganglio dorsal de la médula espinal, en este caso del nervio sensitivo. Entonces, al reactivarse, este va a viajar por todo el nervio sensitivo hacia las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en la dermis y ahí se encuentra también el ganglio nervioso. Por lo tal, ese mismo virus va a pasar por las células epiteliales y va a subir hacia la epidermis y al formarse las ampollas o al formarse como tal las vesículas,
Estas van a estar llenados de un exudado vesicular, el cual va a contener al virus activo. Ese va a ser como tal el proceso por el cual vamos a ver que en las vesículas está el virus o se puede contagiar por medio de la ruptura de esas vesículas. Bueno, vamos a tener a una compañera hoy y entonces vamos a hablar un poco más sobre la clasificación que tiene el herpes zóster. Según su localización, podemos hablar sobre 3 tipos de herpes. El herpes oftálmico, que viene su nombre, ya que está dado en la rama oftálmica del labio trigémino. Entonces, por lo cual podemos ver que aparece normalmente en la zona del ojo, donde se raya la rama oftálmica. El segundo podría ser el herpes de Ramsay-Hunt. Este está caracterizado porque las vesículas y el dolor como tal están ubicados en el conducto auditivo externo. Entonces vamos a presenciar como tal aparición de vesículas en el conducto. Y por último está el herpes bilateral, como su nombre lo dice, ambos lados del dermatoma, o unilateral, ya que solo se presenta como comúnmente es en un solo dermatoma. Por último, vamos a hablar sobre una categoría extra, que es el herpes sinerpética, como su nombre lo dice. La herpes sinerpética nos menciona que hay como tal un dolor neuropático, pero sin la presencia de las lesiones cutáneas. Fisiopatología del herpes zóster. 1. Infección primaria, varicela. Y el virus varicela zóster ingresa al cuerpo a través de las vías respiratorias. Y el virus se replica en las células epiteliales de la mucosa respiratoria. Y el virus se disemina por el cuerpo a través del torrente sanguíneo y linfático. La infección primaria causa varicela, una enfermedad eruptiva caracterizada por vesículas en la piel. 2. Latencia. Y después de la infección primaria, el virus varicela zóster se establece en los ganglios nerviosos, donde permanece latente. Y el virus latente no causa síntomas, pero puede reactivarse en el futuro. 3. Reactivación. La reactivación del virus varicela zóster se produce cuando el virus latente en los ganglios nerviosos se reactiva y comienza a replicarse. La reactivación puede ser desencadenada por factores como la disminución de la inmunidad, el estrés y el envejecimiento. 4. Replicación viral. Y el virus varicela zóster se replica en los ganglios nerviosos y en los nervios periféricos. O la replicación viral causa inflamación y daño en los nervios. 5. Síntomas. La reactivación del virus varicela zóster causa síntomas como dolor, ardor y entumecimiento en el área afectada. La erupción cutánea característica del herpes zóster aparece en el área afectada. 6. Periodo infeccioso. El periodo infeccioso del herpes zóster comienza cuando aparecen las vesículas y dura hasta que las lesiones se han curado y no hay más vesículas. Durante este periodo, el virus se puede transmitir a otras personas que no han tenido varicela o que no han sido vacunadas. 7. Resolución. La mayoría de las personas se recuperan del herpes zóster sin complicaciones. Y el dolor y la erupción cutánea pueden persistir durante varias semanas o meses después de la resolución de la infección. Es importante destacar que algunas personas pueden desarrollar complicaciones como la neuralgia postherpética, que es un dolor crónico que puede persistir durante meses o años después de la resolución de la infección. También tenemos que tener en cuenta que el padecimiento se da y se produce en todas las edades y que siempre hay de 5 a 10 casos por cada 1000 habitantes. Comúnmente se da en personas de 60 años y más, pero puede darnos en cualquier edad. Bueno, ¿cómo vamos a conocer la historia de esta enfermedad? Estos son los pasos en los cuales ustedes pueden identificar que se trata de un herpes zóster. Primero vamos a iniciar con el dolor. El dolor va a empezar en una área específica. Esta le vamos a llamar dermatoma. Va a durar entre 48 y 72 horas antes de comenzar a salir las lesiones. Estas lesiones van a salir como unas ampollas rojas que contienen exudado vesicular. Estas lesiones van a permanecer en un número de entre 3 a 5 días y el herpes zóster como tal, siendo contagioso, va a durar de 7 a 10 días. Más sin embargo, las lesiones de la piel va a tardar de 2 a 4 semanas en recuperarse. Puede extenderse ya que si no recibimos el tratamiento adecuado, puede haber complicaciones neurológicas e incluso que afecten el sistema nervioso. Para no irnos tan extremos, también puede haber cambios en la sensibilidad.
Bueno, para conocer un poco sobre la etiología, tenemos que tener en cuenta el nombre de esta enfermedad, que es el virus de la varicela zoster. Como su nombre lo dice, es el virus de la varicela que se vuelve a reactivar en caso de que nosotros nos haya dado de niños. O de igual manera puede ser por un contacto directo con alguien que tenga herpes. También tenemos que tener en cuenta el sistema inmunocomprometido, que como su nombre lo dice, es cuando el sistema y las defensas del cuerpo están bajas. Tenemos que tener en cuenta también la edad. Como mencionamos desde un principio, es más común que nos dé a las personas mayores, ya que por la edad avanzada hay un deterioro de las mismas defensas. También que una persona con VIH puede presentar este virus, ya que por la misma enfermedad su sistema inmune está deteriorado o bajo. Y la desnutrición. ¿Por qué? Porque como no tenemos los nutrientes necesarios en nuestro cuerpo, no puede combatir contra la misma enfermedad. Uno de los síntomas más comunes que vamos a tener en el herpes zóster es el dolor quemante y severo en el dermatoma afectado. Este dolor va a ser un poco más como ardor. También vamos a ver las erupciones cutáneas, que fue lo que mencionamos hace un momento. Estas erupciones son vesículas, que luego con el tiempo cuando sequen se van a volver costras. Las áreas más afectadas de estas son la torácica, lumbar y la facial. Además que vamos a tener alteraciones sensoriales. Estas alteraciones sensoriales puede ser o que sintamos muchísimo dolor en el área afectada o que de plano ya no sintamos nada. Como manifestaciones atípicas vamos a tener las más difíciles de diagnosticar, que es la diseminación visceral. Esto quiere decir que no solo va a afectar visiblemente, sino que también puede afectar órganos. Y de igual manera vamos a tener el dolor neuropático sin lesiones cutáneas. Esto quiere decir que nosotros podemos sentir lesión, mas nunca van a salir estas ampollas. Este también puede ser llamado herpes sin herpético. Como manifestaciones neurológicas, también vamos a tener la meningoencefalitis, que como su nombre lo dice, es una inflamación del cerebro o de las meninges que cubren el encéfalo. También vamos a tener la vasculitis granulomatosa. ¿Esto qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos de cierta área afectada van a parecer manchas rojas, que un poquito más de cerca vamos a ver que se componen por varios granitos pequeños o manchitas pequeñas de puntitos rojos, como la imagen que podemos ver aquí. Esto se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos. Esto puede ir acompañado de una hemiplegia contralateral. Y también vamos a ver la mielitis transversa, que es la inflamación de la sustancia gris blanca de la médula espinal, que a veces puede ir acompañado con la parálisis motora. Pasando a los factores de riesgo, un factor principal es la edad avanzada, ya que disminuye la inmunidad celular y no va a haber como que una defensa hacia el virus. Otros factores que vienen siendo enfermedades que incluyen inmunodeficiencia como el cáncer, el VIH y otras enfermedades como la diabetes y la enfermedad renal, también puede entrar lo que es la depresión. Pasando al diagnóstico médico clínico, aquí es cuando el paciente llega a lo que es un consultorio. Aquí inmediatamente el doctor va a preguntar cuál es la razón de la consulta, lo que el paciente va a mencionar lo que son sus síntomas. Aquí el médico va a examinar lo que es la piel y sobre todo va a empezar una historia clínica para ver si es herpes zóster o no. Pasando al diagnóstico médico paraclínico, aquí se pueden realizar estudios para confirmar que sea una infección del virus de varicela zóster. Un ejemplo puede ser el PCR, que aquí se va a realizar una prueba de sangre para buscar anticuerpos contra el virus de la varicela. Otra prueba es la evaluación de laboratorio. Esta viene siendo la citología. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Se va a tomar lo que es una muestra de tejido o lo que es el exudado vesicular. Posteriormente se va a llevar a lo que es el laboratorio y ahí se determinará si es el virus de varicela zóster o no. Pasando a lo que es diagnóstico en rehabilitación, pues en este caso primero vamos a tener dolor grave. ¿Por qué? Porque el paciente va a presentar lo que es un dolor intenso, ya que es algo característico del herpes zóster. Aquí posiblemente va a estar asociado con una neuralgia posherpética. Este dolor pues no solo es persistente, sino que también puede ser punzante, ardoroso y crónico. ¿Esto qué va a ocurrir? Que va a interferir con lo que es el sueño, su movilidad y el estado de ánimo del paciente.
El siguiente punto sería la deficiencia moderada de estructuras del sistema nervioso. ¿Qué va a pasar acá? Lo que es el virus de la varicela zoster, pues puede afectar lo que son estructuras nerviosas, especialmente los que son los nervios periféricos. ¿Qué va a provocar? Va a provocar lo que es una inflamación o un daño que se traduce en una disfunción neurológica. ¿Qué va a incluir? Va a incluir lo que es la pérdida sensorial, puede ser la debilidad o incluso afectando lo que es lo motor. En el siguiente punto vamos a ver lo que es la limitación moderada al llevar a cabo las rutinas diarias. ¿Por qué? Porque esto se va a deber a que hay un dolor persistente y un daño neurológico. El paciente pues va a presentar lo que son dificultades moderadas, ya sea para realizar sus actividades diarias, como vestirse, bañarse o preparar alimentos. Seguimos con lo que es la incomodidad física, el malestar emocional y la fatiga provocada por el dolor que mencioné anteriormente. Pasando con el siguiente punto, sería la capacidad moderada para cambiar las posiciones del cuerpo. Aquí el dolor va a estar lo que es intenso, va a haber una afectación neurológica también, y esto también va a dificultar lo que es cambiar la postura con normalidad. Aquí va a afectar lo que son actividades como de pasarse a la cama a la silla, girarse, levantarse o agacharse. También estos van a requerir lo que es un mayor esfuerzo y en ocasiones asistencia. Pasando a la última, sería la participación leve en relaciones interpersonales informales. Aquí, finalmente, debido a lo que es el malestar físico y el aislamiento que puede acompañar esta condición, ¿qué va a pasar? Que el paciente muestra una participación reducida en sus relaciones informales, aunque aún sí se mantiene un cierto grado de interacción social, va a tender a limitar sus encuentros por fatiga, dolor o incomodidad. Esto va a afectar más que nada lo que es su bienestar psicosocial. Pasando a lo que es el tratamiento médico, se recomienda que sea antes de las 72 horas para que se den mejores resultados. Ahora, posteriormente, se le van a recomendar una serie de medicamentos. Estos vienen siendo lo que es el fanciclovir, aciclovir, bridubina y foscarnet. Estos últimos dos son recetados en caso de ausencia a la respuesta de tratamientos previamente mencionados. Ahora hablaremos de nuestro paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre nuestra paciente. Se las presento. Es una paciente femenina de 72 años de edad. Tiene el nombre de Elena Rodríguez. Aproximadamente hace mes y medio está en la fase posherpética. Entre los datos más interesantes de sus antecedentes médicos, no tiene diabetes, pero sí tiene hipertensión. ¿Cómo llega ella a nosotros? Ella acude a la consulta refiriendo dolor constante y quemante en la zona lumbar izquierda, donde fue afectado el dermatoma por el herpes zóster. Describe que el dolor es quemante, con episodios de dolor a veces de 7/10 y con exacerbación de 9/10. Esto se presenta en la escala de EVA, cuando la ropa le roza o hay ciertos movimientos de las actividades que hace. El dolor se presenta 4 semanas después de la presentación de las lesiones cutáneas del herpes zóster. Entre los otros síntomas que presenta es la dificultad para conciliar el sueño, la limitación de ciertas actividades para vestirse, cocinar, entre otros movimientos. Suele estar irritable y de un ánimo deprimido precisamente por la conciliación del sueño y el dolor. Sus expresiones faciales siempre son de dolor. Al examen físico, la paciente se mantiene alerta, está orientada y, repito, la expresión facial siempre se mantiene con dolor. Las cicatrices de la piel se encuentran de un color muy fuerte, siempre. Solamente va a afectar nuestro dermatoma izquierdo y solamente ese va a seguir todo ese signo de cicatrices. En la sensibilidad está en modo de alodinia, o sea, cualquier dolor provocado como estímulo normal, que no va a ser doloroso, lo va a sentir doloroso. Y va a haber hiperalgesia en la misma zona. Hay una ligera disminución de la sensibilidad al tacto ligero en la misma área. La fuerza motora va a estar ligeramente afectada en los miembros inferiores. Los reflejos
son normales y simétricos. Hablaremos de nuestro tratamiento para esta paciente. Lo tenemos a corto, mediano y largo plazo. En corto plazo tenemos 3 objetivos. El primero es disminuir la neuralgia posherpética. ¿Cómo lo aplicaremos? A través de electroterapia en la corriente TENS en modo convencional. Los electrodos van a ir de forma unilateral arriba y abajo de la cicatriz en la distribución al nivel del dolor. La frecuencia va a ser de 80/100 Hz con pulso de 50 a 100 milisegundos. ¿Cómo lo vamos a medir? Con la escala EVA. Nuestro segundo objetivo es regular las alteraciones de la sensibilidad. ¿Cómo lo haremos? Con el uso de las texturas, pero usaremos texturas superficiales, ligeras o suaves para disminuir la alodinia. Usaremos la escala de la función somatosensorial o sus siglas SFSS. Esta nos va a ayudar a medir la sensibilidad táctil, térmica y el dolor. Nuestro tercer objetivo será modular la percepción del dolor para inducir a una mejora del sueño. ¿Cómo lo haremos? A través de ejercicios respiratorios y de relajación antes de dormir. Usaremos la escala de EVA para llegar a este sueño y también como anotación de cómo va siguiendo el procedimiento nuestro paciente, si va disminuyendo o no y puede conciliar el sueño. Ahora, nuestro segundo tratamiento, que es a mediano plazo, hablaremos de hidroterapia y kinesioterapia. La hidroterapia es nuestro primer tratamiento con el objetivo de disminuir el dolor y mejorar la movilidad. El agua va a estar a una temperatura indiferente, o sea, de 34 a 35 grados centígrados. La altura del agua va a estar al 40% de inmersión o a la altura del pecho. Y solo vamos a hacer movilizaciones y que el paciente se mueva. Utilizaremos EVA como escala de medición y goniometría. Esta la vamos a utilizar para saber si aumentó el rango de movimiento y ya no tiene dolor. Nuestro segundo objetivo va a ser regular la alteración de la sensibilidad. ¿Cómo lo haremos? Con el tratamiento de sensibilidad profunda, vamos a trabajar la vibración. Se puede trabajar con vibración de teléfono, no con pistola percusora, porque sería una vibración muy tosca para la paciente. Y en esto utilizaremos la escala de evaluación de función somatosensorial. Nuestro tercer objetivo va a ser aumentar la movilidad y reducir la tensión muscular. Usaremos estiramientos unilaterales, bilaterales. Y nuestra escala de medición seguirá siendo escala de EVA y goniometría para que al momento de la movilidad no exista dolor. Nuestro tercer tratamiento es a largo plazo. Nuestro primer objetivo es mejorar el fortalecimiento de miembros inferiores. Nuestra aplicación va a ser la resistencia con bandas elásticas en el miembro inferior. Estas se pueden utilizar a diferentes alturas y a diferentes resistencias de las mismas bandas. Nuestra escala de medición va a ser la escala de medición de Daniels. Nuestro segundo objetivo es la readaptación de las actividades de la vida diaria. En este caso, utilizaremos la manera de caminar, una caminata ligera para evitar la fatiga de nuestra paciente, evitar el aumento del dolor o evitar el dolor si es que en este caso ya no lo presenta. Utilizaremos la escala de medición de Bartel. Nuestro tercer tratamiento es el último objetivo que tenemos a largo plazo, es la reeducación de patrones compensatorios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una terapia de espejo, que es una terapia cognitiva cortical, en el cual vamos a hacer que nuestro paciente esté frente al espejo y él solo cambie su postura. Si en este caso, por el dermatoma que está afectado, que es el lado izquierdo, está al lado contrario compensando, lo que va a hacer es que él solo va a compensar al lado que estaba afectado. Vamos a hablar del pronóstico de vida y de la función en la neuralgia posherpética. Por sí misma no suele ser una condición que ponga en peligro la vida. Sin embargo, el dolor crónico sí puede afectar significativamente la calidad de vida, el estado de ánimo y la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. La función de nuestro paciente puede verse afectada dependiendo de la intensidad del dolor, dónde se encuentra ubicado
El dolor puede dificultar el sueño, va a estar irritable, puede entrar en depresión, en ansiedad, le puede quitar el apetito, la movilidad, la participación social va a estar afectada también por la ubicación y el dolor. Obviamente, si es en una zona que se ve, muchas veces se ve recluida la persona porque no quiere verse con las marcas, a diferencia que si está dentro de la ropa. Pero también si aún cuenta con el dolor posherpético, obviamente la ropa también incomoda, el sudor, la fricción y el cuidado personal también se va a ver afectado. Entre las complicaciones también es un pronóstico de vida entre lo que cabe mal, porque si no se trata a tiempo, si no se tiene el cuidado adecuado, pues todas esas complicaciones sí pueden generar una condición más deteriorada de la salud o una afección aún más grave.